Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, pidiéndote, Señor, tu dirección para la exposición de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, convenzas a tu pueblo, convenzas, Señor, a tu iglesia de esta condición pecaminosa que hay en el hombre y que está arraigada hasta los tuétanos, Señor. El único que puede quitarla, Señor, solamente es nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Gracias te damos, Dios. Queremos pedirte, Dios, en esta tarde la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras que el día de hoy se pronuncien sean conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, danos dirección y que tú seas glorificado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, hermanos, su lugar? Bien, recordemos, hermanos, que venimos estudiando, venimos exponiendo lo que conocemos como los cánones de Dort. Recordemos, hermanos, que ahora ya vamos un poco adelantados, estamos ya en el capítulo número 5 de estos cánones de Dort. Pero para poder comprender cómo vamos, hermanos, vamos a dar un pequeño esbozo para poder comprender y hacer una comparación entre las doctrinas calvinistas y las doctrinas arminianas. Recordemos, hermanos, y ya se nos ha enseñado acerca de los seguidores de Jacobo Arminio. Recordemos que Jacobo Arminio tenía varias declaraciones que ellos habían formulado y que ciertamente fueron debatidas y refutadas por los calvinistas, hermanos. Estas declaraciones que llevaban los arminianos, hermanos, son a grandes rasgos 5, hermanos. Estas 5 son las siguientes. Primero, estos arminianos decían que la elección está basada en una fe prevista. ¿Qué quiere decir? Una presciencia. Porque Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios sabe que tú vas a ser salvo. Y por ese preconocimiento es que tú eres salvo. Ese es uno de los primeros errores que tiene la doctrina arminiana. Segundo, la expiación es universal. Ellos decían que la salvación está al alcance de todos, hermanos, y que todos tienen la posibilidad y tienen la edad para poder ser salvos. Tercero, que la depravación es total. Los arminianos decían que el hombre no quedó completamente contaminado, sino que la mente y la razón no quedó contaminado, y pues ellos podían decidir, ellos podían pensar, seguir a Cristo o rechazarlos. Esto los llevó a una cuarta propuesta que traían los discípulos de Jacobo Arminio, que la gracia es resistible. Ellos decían, los arminianos, que si tú quieres, tú puedes rechazar a Cristo, y si tú quieres, puedes aceptar a Cristo como tu Señor. Esto implicaba que tú podías aceptar la salvación o obtener la salvación por tus propios medios o hacerla a un lado, si no quieres no ser salvo. Eso es lo que también los arminianos pensaban. 5, la posibilidad de caer de la gracia. Los arminianos piensan que una vez que tú eres salvado, si tú vives una vida pecaminosa, entonces tú puedes caer de la gracia, pierdes la salvación. Es lo que dicen los arminianos. Pero estas declaraciones o estos puntos que traían los arminianos fueron refutados con las Escrituras, hermanos, en lo que nosotros conocemos como los 5 puntos calvinistas. Y estos 5 puntos calvinistas ya los hemos analizado y los hemos puesto a la par con las doctrinas arminianas. Y estos puntos calvinistas son los siguientes, y ya no lo deberíamos de saber de memoria. Primero, la elección es incondicional. Tú no tuviste absolutamente nada que hacer para que el Señor te eligiera. La elección fue única y exclusivamente por la gracia de Dios. Segundo, la expiación es limitada. La salvación no está al alcance de todas las personas, sino solamente la salvación solamente es para aquellas personas que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Tercero, la depravación es total. Dice el profeta
Isaías que desde la punta del pie, desde el dedo gordo, desde el dedo chiquito, hasta el último cabello que tenemos, todo el hombre se encuentra enfermo, se encuentra contaminado. Eso implica una depravación total en el hombre. Cuarto, la gracia es irresistible. Cuando el Señor te llama, hermano, nadie se puede resistir al llamado de Dios. Alguno puede decir, hermano, a mí no me vas a convencer. Claro que no. A mí no me vas a transformar. Claro que no. El Señor es el que te va a traer. El Señor es el que va a doblar tus rodillas y vas a darle la gloria a nuestro Dios, porque Él es el que te está llamando. Y 5, la perseverancia de los santos. No es que nosotros estemos perseverando en seguir a nuestro Dios, porque ciertamente la condición del hombre es una condición pecaminosa, sino es Dios mismo el que hace que nosotros perseveremos en las enseñanzas y en las doctrinas de nuestro Dios. Y estos son los 5 puntos que refutan las enseñanzas de Jacobo Arminio. Si ustedes ven, hermanos, ya hemos visto 4 y vamos a tocar la última, la perseverancia de los santos. Y esta última enseñanza calvinista refuta claramente, hermanos, ciertamente el punto número 5 de la doctrina de los arminianos, que es la posibilidad de caer de la gracia. Nadie puede hacer que tú pierdas la salvación. Nadie, hermanos. La misma Escritura dice que nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero vamos a entrar, hermanos, al artículo que nos compete el día de hoy, el artículo número 1 del capítulo número 5 de estas doctrinas de los cánones de Dort. Y dice así, hermanos, esta enseñanza. Artículo número 1, capítulo número 5. Pongamos atención. A los que Dios llama, conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo, a estos los salva. Ciertamente del dominio de la esclavitud del pecado, dice, pero no les libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo del pecado, hermanos. Está un poquito confuso, pero vamos a ver, hermanos, que son simplemente 2 declaraciones que vamos a analizar el día de hoy. La primera, a los que Dios salva, hermanos, Dios los saca de esta condición de pecado y de la esclavitud. Es lo primero que está diciendo este artículo. Y segundo, en esta vida todavía se encuentra el pecado en ti. Estas son las declaraciones que podemos encontrar, hermanos. Vamos a analizar, hermanos, estas 2 posiciones y vamos a ver cuál es la posición reformada que nosotros debemos de considerar. Analicemos, hermanos, la primera. A los que saca Dios, a los que salva Dios, los saca del dominio y de la esclavitud del pecado. Analicemos esta frase, hermanos. Dice, a los que salva Dios. Es muy claro lo que está diciendo. La salvación no está en las manos de ningún hombre, sino que la salvación está única y exclusivamente en Dios. Dios es el que te salvó. Dios es el que te redimió. Dios es el que te justificó, hermano. Tú no tuviste que hacer absolutamente nada, hermano. El hombre no tuvo que ver nada en el proceso de la salvación. Inclusive lo leemos en la Escritura. Lo vemos en el libro de Romanos. A los que Dios predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, los salvó. Y a los que salvó, justificó. Y a los que justificó, los va a glorificar. De tal manera que Dios es el que está actuando en el hombre para poderlo salvar. No hay ninguna intervención, ninguna, hermanos, intervención
en el hombre, hermanos. Ninguna, hermanos. Pero veamos, hermanos, un punto importante. Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen de Cristo, le decimos a las personas: arrepiéntete, es necesario que tú seas salvo. Las personas dicen: ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no robo, dicen muchas personas. Yo no mato. Digo alguna que otra mentira piadosa, pero también doy limosnas, también ayudo a las personas, y estas personas se sienten moralmente buenas, y entonces estas personas consideran ellos que no tienen nada para poder ser salvos o nada de qué arrepentirse para poder tener esta salvación. Se creen personas buenas, hermanos. Pero la misma Escritura dijo, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 10:18, que nadie hay en esta tierra que sea bueno, ni uno, hermanos. Todos, absolutamente todos, son perversos. No hay ni siquiera uno. Dice la Escritura, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es el único que es bueno en esta tierra. Entonces, si Dios es el único que es bueno, en todos los demás son malos, hermanos. Todos, sin excepción. Y está agarrando un rasero parejito, hermanos, a toda la raza humana. Todos somos malos, todos, sin excepción, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, la necesidad de una salvación, porque solamente a través de una salvación es que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Veamos lo que piensan las personas. Piensan que son buenos, piensan que son hijos de Dios, porque ellos tienen en la mente un Dios bonachón, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bueno, y como es todopoderoso, y como ellos consideran que son hijos de Dios, pues, y como no hacen nada moralmente, aparentemente que sea malo, pues dicen son hijos de Dios, hermanos. Pero ya hemos analizado claramente que para que una persona sea hijo de Dios es necesario que sea salvado. Y una de las características que tiene la salvación es ciertamente que sea llamado hijo de Dios en todos los sentidos, hermanos, que el Espíritu de Dios more en él, que le haya sido predicada la palabra y que reconozca que Cristo Jesús es su Señor, para que esta persona pueda ser salvada y pueda ser llamada ciertamente hijo de Dios, hermanos. Entonces podemos comprender claramente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo primero, el Señor nos ha salvado. ¿Pero para qué nos salvó, hermanos? Muchas veces se nos habla acerca de la salvación, pero no alcanzamos a comprender para qué el Señor nos salvó. Nos salvó, hermanos, para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. No solamente aquí en la iglesia, hermanos, o en estas 4 paredes que estamos reunidos, sino que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Y vamos a ver más adelante lo importante de esta declaración, que debemos glorificar el nombre de Dios en todo lugar, en todo momento y en todo oficio que nosotros desarrollemos, ya sea aquí en la iglesia o ya sea en nuestras labores diarias, hermanos. Entonces, uno de los propósitos es ciertamente glorificar el nombre de Dios, pero en este artículo está diciendo que te salvó porque eras esclavo del pecado. Y ya analizamos que todas las personas son perversas, son esclavos del pecado. Y todo lo que hacen, ya hemos analizado también, no solamente quedó afectado el hombre
sino todo lo que el hombre hace también fue afectado por el pecado. Por lo tanto, el hombre se encuentra esclavo del pecado. Y entonces nos damos cuenta que esta primera declaración es importante y fundamental que nosotros debamos de comprender. Dios te salva para que seas hijos de Dios. Dios te salva para que glorifiques el nombre de Dios, y Dios te está sacando de esta condición de esclavitud en la cual te encontrabas. Y esto ya lo conocíamos, hermanos. Ya se nos ha predicado a través de todo este documento una y otra vez, hermanos. Vayamos a la segunda afirmación. Segundo, en esta vida todavía el pecado se encuentra en el hombre. Aquí hay dos posiciones, hermanos, que quisiera que analizáramos. Dos posiciones que a lo mejor hemos escuchado dentro de el cristianismo. Y para eso quisiéramos que fuéramos al pasaje de la Escritura de Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 9, hermanos. Dice la palabra de Dios, sigan con su vista, hermanos. Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infractor de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo estuve diciendo, hermanos, que existen dos posiciones dentro del cristianismo, y una de esas posiciones que voy a mencionar se basan en este pasaje de la Escritura, diciendo los cristianos que en el momento que una persona es nacida de nuevo, no peca, nunca más vuelve a pecar, y lo sustentan con este pasaje de la Escritura. Y al decir que no peca, está diciendo en todos los sentidos que se somete rectamente a la ley de Dios. Y lo sustentan con este pasaje de la Escritura diciendo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Claro, es correcto, porque esta es una de las definiciones del pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios, y el pecado es la inconformidad a la ley de Dios. Es correcto, hermanos, pero está diciendo ciertamente: todo aquel que permanece en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, no peca. Eso es lo que dicen muchos cristianos, que todo el que se diga cristiano no debe de pecar. Como que hay una contradicción con lo que acabamos nosotros de mencionar de la doctrina arminiana y la doctrina calvinista. Primero, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es: no hay bueno ni uno solo en esta tierra hay que sea bueno. Por lo tanto, si no es bueno, es malo, porque es la contraposición. Entonces toda la raza humana es mala, inclusive aquellas personas que creen en Cristo como su Señor. No porque tú creas en Cristo como tu Señor,
te va a cambiar esa condición, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que no hay ni uno que fuera bueno. Si dijéramos que ahora que somos cristianos somos buenos, estaríamos contradiciendo lo que nuestro Señor Jesucristo está expresando, hermanos. Entonces, esa es la posición que tienen algunos arminianos, de que ciertamente si tú has nacido de nuevo, no debes de pecar. Porque si tú pecas, y dice este mismo documento, entonces tú eres del diablo, porque aquí lo dice la Escritura. Pero lo que están haciendo, hermanos, es tomar este pasaje de la Escritura de un contexto literal, y no alcanzan a comprender el contexto de este mismo pasaje en el sentido global, que vamos a analizar un poquito más adelante, hermanos. Ellos lo toman a rajatabla y diciendo, la Escritura dice que si tú naciste de nuevo, no debes de pecar. Y si tú pecas, no está diciendo qué tipo de pecados. Si tú pecas, eres del diablo. Y no se está refiriendo, hermanos, nada más a los pecados escandalosos como robar, como mentir, como adulterar. Porque aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Entonces, si tú estás pecando en este sentido, eres del diablo. Es lo que dice la doctrina arminiana con respecto a este pasaje de la Escritura. Esa es la primera posición, hermanos. Pero vamos a ver la posición reformada. Lo que de verdad la Escritura nos está diciendo, hermanos. Analicemos este pasaje de una forma detenida. Primero, vayamos al versículo número 2 de este pasaje de la Escritura y veamos lo que dice. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Se está refiriendo a las personas que Dios ha llamado para formar parte de su pueblo y que son hijos de Dios. Y veamos lo que está diciendo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está diciendo que en el hombre todavía existe imperfección. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el único bueno es Dios. Entonces está diciendo la palabra, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya hemos analizado muchas veces, hermanos, que mientras el hombre se encuentre en esta temporalidad, en esta tierra, va a seguir pecando, hermano. Va a seguir haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios, porque el pecado todavía está en el hombre. No como la doctrina arminiana que dice que si tú eres cristiano, ya no tienes pecado en ti. Ha sido extirpado el pecado de tu médula. No, hermanos, todavía el pecado se encuentra en nosotros. Pero está diciendo este versículo que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, y veamos lo que presenta el libro de Apocalipsis, que vendrá por su iglesia, vendrá por los suyos. Entonces dice la misma palabra que seremos transformados de corruptibles a incorruptibles y estaremos delante de la presencia de Dios. Entonces sí, en ese momento el pecado será quitado por completo del hombre, porque nada inmundo entrará delante de la presencia de Dios. Cuando ya estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, y hayamos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, el pecado ya no estará en nosotros y estaremos con Cristo Jesús eternamente y para siempre. Pero también que no creyeron en Cristo como su Señor. Entonces el pecado todavía estará en ellos y la paga del pecado es la muerte, hermanos. Y entonces tendrán una condenación eterna. Veamos lo que está diciendo el primer versículo, hermano.
de este pasaje de la Escritura. Veamos cómo los arminianos no están viendo el contexto completo de todo el pasaje, sino que están sacando el versículo de contexto y justifican su doctrina, hermano. Pero veamos lo que sigue diciendo la Escritura, del versículo 4 al versículo número 6 de Primera de Juan capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Veamos lo que nos está presentando esta parte de la Escritura. Nos está dando, hermanos, lo que nosotros ya conocemos como la definición de pecado. El pecado es toda infracción a la ley de Dios, toda inconformidad a los mandamientos o toda transgresión a la ley de Dios. Eso es el pecado, hermanos. Y nos está diciendo ciertamente que por eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para que por su obra de redención el pecado sea quitado ciertamente del hombre. Pero veamos, todo aquel que permanece en Él. ¿Cuándo vamos nosotros a permanecer eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo? Cuando estemos con Él en la eternidad. Es cuando nosotros no vamos a volver a pecar, hermanos. Y aquí entonces aclara, todo aquel que permanece en Él, claro que no vamos a pecar, porque el pecado ya habrá sido quitado de esta condición del hombre. Y sigue diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿dónde se encuentra? En una condición de muerte eterna. Veamos ahora el versículo 7 al versículo número 9. Dice, hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Veamos lo que dice el versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice primeramente, no te engañes, mi hermano. Si tú haces justicia, es porque el Señor te ha transformado. Si tú eres justo, es porque el Señor te ha justificado, no por algún mérito que tú tengas, porque estaríamos contradiciendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de que no hay ni uno que sea bueno. Ahora, sigue diciendo, el que practica el pecado. Hay una gran diferencia, hermanos, entre practicar el pecado y caer en pecado. Practicar el pecado es aquel que está continuamente haciendo las cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, adulterio. Está una y otra y otra y otra y otra vez adulterando. De tal manera que cuando la primera vez adulteró, su conciencia está intranquila. Claro, porque está cometiendo pecado. Pero dice el apóstol Pablo que estas personas tienen la conciencia cauterizada. De tal manera que cuando lo vuelven a hacer y vuelven a cometer adulterio, ya no sienten lo mismo en su conciencia. Y cuando lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, se les hace normal. Eso implica practicar el pecado. Y entonces comprendemos bien lo que dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque aquellas personas donde el Espíritu de Dios mora en él, ténganlo por seguro que no practican el pecado. Caerán en pecado, porque el pecado todavía está en nosotros, pero nunca practicarán el pecado de una forma habitual, hermanos. Vamos a poner varios ejemplos, hermanos.
con la misma escritura para poder comprender lo que está diciendo la posición reformada. Tenemos un ejemplo muy claro en la escritura con David. David fue llamado por Dios, hermanos. David fue puesto como rey de Israel. Dios estaba con David porque Dios lo había elegido. Sin embargo, nosotros podemos ver, hermanos, cómo fue la vida de David. Tuvo problemas, hermanos, con Betsabé y todavía mató a Urías Eteo. Aún estando Dios con él, podemos comprender cómo el pecado se encontraba todavía en David y hizo cosas perversas y desagradables aún estando Dios con él, hermanos. Las consecuencias las sabemos, que ese pecado que cometió David tuvo un hijo y su hijo murió porque Dios se lo había declarado. Lo que quiero resaltar, hermanos, ciertamente es la vida de David, como Dios lo eligió, Dios estaba con él y aún así David pecó. Aún así cometió cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Vayamos con su hijo, hermanos, Salomón. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, hermanos, podemos ver cómo el Señor lo eligió también a Salomón entre sus hermanos. Dios estuvo con él, hermanos, inclusive fue una de las personas más sabias que pueden existir en esta tierra, hermanos, porque Dios estaba con él y Dios mismo lo eligió. Pero de la misma forma, cuando nosotros analizamos la vida de Salomón, podemos ver cómo el corazón de David también estaba contaminado por el pecado. Y vemos cómo en la vida última de Salomón se desvió por completo y adoraba ídolos que no eran dioses, porque era influenciado por todas las mujeres que él había tenido, hermanos, por complacer a sus mujeres, pero no tanto por las mujeres, sino por el pecado que se encontraba en Salomón. Y así podemos tomar muchos ejemplos de la Escritura. Por ejemplo, Pedro. De la misma forma, Pedro, el Señor lo llamó para ser sus discípulos. Fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, cómo por la misma boca de Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo: yo te voy a defender aunque sea con mi propia vida. Las palabras de Jesús fueron: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y podemos ver cómo así lo hizo Pedro, hermanos, pero por el pecado que se encontraba en Pedro. Y así podemos hablar nosotros también de Juan. Y podemos hablar también de Pablo. Cada uno de estas personas, hermanos, ciertamente fueron llamados por el Señor para trabajar para el Señor. Dios estaba con ellos, pero nos damos cuenta que a través de su vida cometieron pecados, cometieron cosas perversas delante de los ojos de Dios. Y podemos ver lo que dice la Escritura en Romanos, capítulo número 7, versículo 15 al 20. Pablo se da cuenta muy bien de su condición pecaminosa. Salomón no se dio cuenta, David no se dio cuenta. Pedro le dolió por lo que había hecho y entonces lloró amargamente porque había entregado a su Señor. Pero ¿cuál era su condición delante de Dios? Y veamos lo que dice el versículo 7 del 15 al 20. Y dice la Escritura: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo se da cuenta claramente que existen dentro del hombre dos leyes. Una queriendo glorificar el nombre de Dios, como Salomón, como David, como Pedro, como Juan, como todos aquellos que Dios ha llamado para servir a Dios. Pero también existe otra ley en nuestros miembros que nos llevan a hacer cosas contrarias a la ley de Dios. Y ese es el pecado que está en nosotros, hermanos. Recapacitemos en nuestra vida, hermanos. Recapacitemos cómo somos, hermanos. Estamos dispuestos, hermanos, a servir al Señor y queremos trabajar, pero nuestros miembros nos llevan a hacer lo contrario. Algo muy sencillo, hermanos. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí me voy a presentar y voy a ser fiel y voy a estar domingo tras domingo glorificando el nombre de Dios. Pero cuando llega el domingo, hay rebeldía en el corazón del hombre. Media hora más de sueño, no pasa nada. Mañana voy, dentro de 8 días voy, no pasa nada. Hermanos, es el pecado que hay en nosotros. Y es lo que está batallando el hombre, hermanos, en el interior, en el corazón, en cada uno de nosotros, hermanos. Y este nada más es un simple ejemplo en la iglesia, pero lo podemos ejemplificar en cualquier aspecto de nuestra vida, hermanos. En el trabajo. Te están diciendo en tu trabajo, llega a las 8. Lo correcto es llegar antes de las 8 para cumplir. Pero decimos, no pasa nada. 15 minutos más tarde, 20. Le doy cualquier pretexto a mi jefe. Hermanos, es el pecado que hay en ti. Es la rebeldía de corazón. Es que no queremos someternos a la ley de Dios, hermanos, por esas dos leyes que nosotros tenemos en nuestra propia naturaleza humana. Con una queremos servir a Dios, con una queremos agradar al Señor en todo, pero hacemos lo contrario. Como dice el apóstol Pablo dice, no entiendo, porque hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces comprendemos que es el pecado que está en nosotros. Pero esto te lleva, hermanos, a que podamos recapacitar. No porque ya sepamos que el pecado es el que está en nosotros y nos lleva a hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, vamos a vivir en pecado, como lo dice el libro de Gálatas. Pecaré para que la gracia abunde en ninguna manera, sino que nosotros debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque el apóstol San Pablo dice, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuera por Él, yo continuaría en el pecado. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, nos ha sacado de esa condición y ahora podemos vivir, aunque a veces pecando, hermanos, pero nuestra vida debe de ser sometida a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea nuestra convicción, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, que sí vamos a tener tropiezos y debilidades, pero debemos esforzarnos en la gracia, porque ya sabemos que el pecado todavía mora en nosotros. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Te agradecemos, bendito Dios, en esta tarde porque eres bueno, Señor. Eres el único, Señor, no hay más. Y en esa bondad, Señor,
has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos has sacado, Padre, de esta condición pecaminosa. Ayúdanos, mi Dios, porque sabemos que todavía está el pecado en nosotros y nos acecha, Señor. Nos lleva a hacer lo contrario. Pablo dice, no lo entiendo. Y nosotros decimos, no lo entiendo, pero sabemos que es el pecado que está en nosotros. Fortalécenos, ayúdanos, mi Dios, que podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu y que podamos vivir para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. El apóstol Pablo, orando como buen pastor, como buen padre en la fe, por la iglesia, en este caso de Éfeso. Continúa diciendo nuestro artículo: por lo que respecta a los otros que aún no han sido llamados, se debe orar por ellos, pues Él es quien llama las cosas que no son como si fueran, y en ninguna manera debemos envanecernos ante estos como si nosotros nos hubiésemos escogido a nosotros mismos. Hace algunos años, digo algunos, ya son bastantes, unos 20, 25 años, su servidor tuvo la oportunidad de hablar con un hermano de la iglesia metodista. Y la iglesia metodista, hermanos, no es despectivo, se ha caracterizado por ser una iglesia arminiana. Y entonces un servidor también era más ignorante que ahora.